podemos compartir los textos que leímos. No sé si lo pudieron leer, Gálatas 5 que habíamos dejado de tarea. ¿Qué lección es, pastora? ¿Es la misma? La misma, recuerda que le dije que Gálatas 5 lo íbamos a leer y lo íbamos a compartir. Era la última parte. Sí, de esa que vimos ese día. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Pudieron leerlo? Bueno, la verdad es que yo no lo leí, estaba haciendo la tarea, rellenando letras, pero Mm. si quiere lo, si quiere lo leo. Bueno, Y lo, léalo entonces. Si nadie más, pero nadie lo leyó, no lo pudieron leer ustedes tampoco, hermana Nancy, hermano Rudy. La verdad que no lo leímos. Bueno, yo ya lo he leído, hasta lo tengo marcado, todo. Pero bueno, esta semana no lo leí, la verdad. Ujú. Pero sí sé de qué se trata. Bien, vamos a verlo rápidamente, Gálatas 5 22 al 23 y así comentamos algo pequeño acerca de ello. Léalo, hermana, por favor. más el fruto del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Bueno, se leen rápido. ¿Usted qué cree que son muchos frutitos o es un fruto? Que son muchos frutitos. Si son muchos frutitos, porque usted mencionó 9, Ah, ¿verdad? sí, pues es un Son- solo fruto, pero yo digo porque dice más el fruto y que Ujú. está dividido en varias cosas, pero dice más el fruto, habla de singular. Amén. Amén. ¿Y con qué fruto de ese usted se identifica? A ver, me identifico con amor, me identifico con fe Ujú. Dijimos que es y un me, solo fruto que tiene todos esos ingredientes. con la Entonces, fe, amor. se identifica con la fe y el amor. ¿Alguien más quiere decir con qué se identifica? Stephanie, te vamos a estrenar. Hoy bienvenida. Hoy está con nosotros. Semana pasada yo tenía el número de la hermana Stephanie equivocado y le mandaba los enlaces y la llamaba a otra persona. Gracias. Estaba evangelizando a otra persona. Sí. Dime, ¿cómo te identifica? ¿Cuál de estas características tú consideras que es la más evidente en tu vida? Stephanie, ¿me escuchan? Sí, perdón, pastora, lo estaba buscando para repasarlo. Pues yo me identifico, creo que igualmente con la hermana, igual con el amor, la paz, la bondad y la fe. Amor, paz, bondad y fe. Muy bien. Mi hermana Nancy, ¿qué quiere decir? Bueno, bondad, diría yo. Ujú. Dice bondad. ¿Sí? ¿Y tú? Y tú, Te están y esperando. tú. Yo tengo, yo, yo tengo una que no es fácil, pero paciencia. Muy bien. Wow.
esa no hace falta mucho. La paciencia. Bueno, pues muy bien. ¿Y cuál creemos que que necesitamos trabajar más a fondo? Son 9 y ese fruto del Espíritu deberíamos de darlo todos, porque es del Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. Entonces, ya sabemos cuál es la que ustedes pueden identificar que es más visible, pero ¿habrá alguna que tenemos que trabajar más a fondo? En lo personal, yo la paciencia. Yo la mansedumbre, pastora. La mansedumbre y la paciencia. Usted la mansedumbre y la paciencia. Tengo paciencia, pero me falta. No, usted No es, solo. fa- no es fácil. ¿Qué decía el hermano Rudy? Que no es fácil la paciencia. Mm, no es nada fácil. Pero, bueno, ahí podemos ver que nosotros podemos identificar características del Espíritu Santo que están obrando en nuestras vidas y también podemos identificar aquellas que debemos de trabajar un poquito más para que el Señor nos ayude y nos vaya moldeando el Espíritu Santo de Dios también en nuestras vidas. Entonces, bueno, esta semana yo les llevé los libritos, pero yo no los vi a ustedes porque había tanta gente el domingo y estaba un poco Pastora, atrapada. yo le quería decir algo Sí, dígame. con respecto a los dones. eh, Tal vez ¿qué hiciste? Tal vez no bueno, yo hablo en lo personal, ¿no? Tal vez no es que no sé cómo es la palabra, tal vez no lo domine, no sé si es la palabra correcta, pero sí creo que en algunos de ellos hemos trabajado desde antes, o sea, Dios nos ha trabajado y hemos mejorado. Tal vez no lo tengamos al 100%, pero sí creo yo de que hemos mejorado en algunos de los dones que están acá. Como Bueno, por ejemplo, como por ejemplo en la mansedumbre y en la templanza. Hablo en mi caso. ujú. Sí, bueno, son características, sí, está muy bien. Eso son características del fruto del Espíritu. Y sí, cuando nos entregamos al Señor y ya el tiempo que llevamos no somos los mismos. Y es el Señor que está obrando en nuestras vidas. Nos vamos modelando el carácter en nuestra forma de nosotros comportarnos, que lo adquirimos del ambiente en el que nosotros nos criamos. El temperamento ya es diferente porque el temperamento de una persona, se dicen los que saben un poco de eso, he leído libros acerca de esto, pero hablan los que saben que se adquiere, uno nace con ese temperamento que lo hereda de los abuelos. Solemos heredar el temperamento de los abuelos. Y no todo el mundo tiene un solo temperamento, sino que hay uno que domina más, pero suelen ser dos unidos de los temperamentos que existen, que son el sanguíneo, flemático, colérico, y me falta otro, me falta el colérico. Melancólico. Exacto, el melancólico, el melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Encontramos personajes de la Biblia que los identificamos con esos temperamentos. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un colérico, el apóstol Pedro era un sanguíneo, Abraham era flemático. Entonces encontramos a Elías que era melancólico.
como Elías que se metió en una cueva por ahí y tal. Entonces, vemos que podemos identificar incluso en los personajes de la Biblia esos temperamentos. Sí, hermana Lorena, ¿qué quería decir? ¿Qué significa flemático? Que estoy, que no, no. Ah, esos son temperamentos, esos son temperamentos del ser humano, de la persona, que cada uno Pero de que nosotros nacemos con ese temperamento. El flemático es que es tranquilo, sereno, paciente, equilibrado. Todos ellos, todos los temperamentos tienen cosas muy buenas y tienen puntos débiles, no le vamos a decir malas, sino puntos débiles. Entonces, por ejemplo, el flemático son personas que usted la ve que hasta parecen cristianas y no son cristianas. Dios te bendiga, hermano Yesilín. Bienvenido. Hay personas que hasta que son de ese temperamento. El temperamento es como es la persona, así hablando como en palabra que se pueda entender. Y esa persona que es así tiene cualidades que son buenas, innata de la persona y cualidades que son debilidades, podríamos decir. Ve que el apóstol Pedro se identifica como que era un sanguíneo. Los sanguíneos son alegres, tienen muchos amigos. Normalmente los sanguíneos suelen ser vendedores, son buenos para ser vendedores porque ellos atraen mucha gente y ellos son el alma de la fiesta, las personas que tienen ese temperamento. Pero también tienen sus debilidades, esos temperamentos, porque así como son de alegre y todo eso, fácilmente ellos pueden pasar de la risa al llanto. Pueden estar muy contentos, son personas así. Y tienen sus debilidades. El apóstol Pedro era bastante impulsivo. Usted encuentra que Pedro siempre está hablando, los demás están callados y él está haciendo las preguntas difíciles porque ya él es así. Pero esos temperamentos que son débiles, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, esa parte del temperamento que es así, cuando el Señor viene a nuestra vida, entonces, ¿qué pasa? Que esto el Señor no lo cambia, sino que lo podemos utilizar ahora para bien en el reino. Porque así como Pedro era de impulsivo, haciendo la pregunta, sacando la espada, cortando la oreja del siervo cuando fueron a apresar a Jesús, fíjese lo rápido que él fue y cómo era que Pedro andaba con una espada encima y todo eso. Pero así mismo como él fue de rápido y de impulsivo, también él fue de rápido para defender el evangelio. Cuando se puso en pie, que la gente estaban diciendo, esta gente tan borracha, es tan ebria, que lo vimos la semana pasada. Así mismo él se paró y dijo, estos no están borrachos. Él tuvo también ese mismo impulso, esa misma iniciativa. O sea que esto que parece que era débil, le hacía debilante, ahora con el Señor, con el Espíritu Santo, esto lo utiliza también en el reino del Señor. Por eso que se dice que el temperamento Dios no lo cambia a nosotros, sino que podemos utilizar, puede ser dominado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, mi temperamento, en realidad no sale mucho, o sea, le cuesta a la gente saber cuál es mi temperamento, algunas personas, realmente, porque ha sido orarle al Señor y pedirle, Señor, que sea tú gobernando mi temperamento, que sea tu Espíritu Santo, o sea, ese temperamento que es imperativo, que es fuerte en las manos del Señor, puede el Espíritu Santo de Dios gobernar ese temperamento, pero no de que el Señor no va a quitar el temperamento. Ahora bien, el carácter sí puede ser moldeado, el carácter de la persona. Ahí sí, el carácter dijimos que el carácter se adquiere del medio ambiente en el que nosotros nos criamos, cómo es ese medio ambiente. Entonces nosotros lo adquirimos, esa forma de actuar y todo eso, pero el temperamento es más profundo.
Ojalá que un día podamos, tengo por ahí de las clases que he hecho de esto y lo de hacer el test para que cada uno, porque cuando nosotros conocemos nuestro temperamento, es más fácil para trabajar cuando estamos trabajando en equipo, porque ya yo conozco como es la hermana Lorena, sé como es la hermana Nancy, entonces ¿Cuál puedo, tengo yo, pastora? ¿sí? No. Bueno, pues, me digo que cuando conocemos los temperamentos que yo digo, entonces nosotros podemos sobrellevarnos los unos a los otros. Puedo entender que, la hermana habló fuerte, pero yo digo, esa es su forma de ella hablar porque ya conozco su temperamento. Pero alguien que no la conoce y la ve hablando así, dice, se comió a la pastora. Nosotros los dominicanos decimos, se la comió cuando hablan fuerte y así. En cambio, yo que sé que la conozco, puedo decir, no, no, es que ella es así, es que ella habla de esa forma, así. Y bueno, pero bueno, la idea es que con este libro de Gálatas 5:22 al 23, que nosotros identifiquemos el fruto del Espíritu y que se debe de ser evidencia en la vida de cada creyente. El amor nos lleva al gozo. Usted está lleno de amor, empieza a cantar, está alegre. Viene la paz también. Son como eslabones que uno te pasa al otro. Si tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza. Que el Señor nos ayude a poder manifestar este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y bueno, esta lección, que creo que el hermano no la debe tener. No sé si estabas en el grupo cuando mandé el libro, hermano Jesslyn. No sé si tienes el libro que estamos utilizando. No lo tienes. No, no tengo el libro. Todavía no. Lo voy a mandar ahí al grupo. No sé si mañana viene al servicio. Te voy a llevar Vale. una copia mañana. Ya tengo 2 copias en la iglesia. Y bueno, mañana traeré 2 más. Pastora, Sí, mi hija. fue el PDF que usted me envió. Sí, si lo puedes mandar al grupo, Stephanie, así yo no pierdo tiempo, mi hija. Vale. Puedes Lo enviarlo. estaba dando físico. Mañana si quieres yo te lo llevaré, te lo voy a imprimir, te lo voy a llevar a la iglesia también. Y así Vale, pueden ir gracias. rellenando las casillas, las rayitas, pero la vamos a ir rellenando todos juntos aquí, de que no se preocupen. Si se lo puede Sí. enviar en PDF, no sé si va a poder leer, pero si se lo puedes enviar al grupo, Stephanie, el libro, o uno de ustedes lo puede enviar al grupo en PDF, mientras tanto compártanlo ahí y así lo pueda tener. Bueno, voy a compartir la pantalla de todos modos aquí ahora. Ya lo envié. Muy bien, ahí lo puede coger el hermano y puede. Bien, estamos aquí, estamos en la, voy a hacerlo un poquito grande. Bueno, aquí tenemos, usted tiene una historia en Cristo. Bueno, ahí nos presenta el ejemplo de los consumidores que promocionan ustedes siempre van a aparecer en los anuncios, en las películas, cuando estamos mirando algo, porque es la forma en la que los dueños de las marcas pueden publicitar sus mercancías y lo que ellos venden, y es a través de los testimonios. Ellos presentan a veces testimonios que parecen bien reales de que lo que ellos venden funciona. Entonces nosotros también tenemos un testimonio único. Ese testimonio es nuestra historia que tenemos en Cristo. Así como la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo marca la historia. También los creyentes tenemos una historia en Cristo. Yo puedo decir, mi vida
antes de Cristo y mi vida ahora que estoy en Cristo. Con todo y que yo me entregué al Señor cuando era una niña de 9 años. Pero aún con todo y esto, yo puedo notar la diferencia de aquel momento en el que yo le pedí al Señor que quería una transformación en mi vida a mis 17 años. Y el Señor vino a mi vida y me dio una identidad clara en Él. Me llenó de paz, me llenó de gozo. Estaba en un momento de crisis, de adolescente. Me sentía mal, estaba triste, me sentía vacía y Él solamente clamé al Señor, le busqué y Él salió en mi rescate. Gloria a Dios. Entonces, toda persona tiene una historia en Cristo. Y de eso se trata esta parte. Estamos en la segunda parte de la primera lección que compartimos la semana pasada, en nuestra historia que tenemos en Cristo. Entonces, el apóstol Pedro nos presenta en Primera de Pedro 3:15 que estemos siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Aquí no está completo el texto. Entonces, anteriormente en nuestras iglesias, creo que a lo mejor Nancy recuerda, en las iglesias de Dios de la Profecía, cuando yo era niña, siempre, ustedes ven que la iglesia se hace un tiempo que le llaman cultural, que es ese tiempo en el que pasa un hermano, canta o hacen danza o hacemos un hermano pasa y canta un himno. En el tiempo que yo era pequeña, en la iglesia se daban testimonio. Entonces siempre se reservaba una oportunidad para que un hermano testifique. Y entonces se cantaba un corito que decía, testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Y entonces decían testimonio. Y el hermano se levantaba, salía de la banca y pasaba adelante y testificaba de lo que Dios había hecho en su vida. Era algo, una costumbre. Así como hoy en día se acostumbra a dar oportunidades, en ese tiempo también era algo propio de cada servicio que se daban los testimonios, porque los testimonios son importantes. Si vemos en el estudio bíblico de los viernes, estamos mirando cómo el Señor ordenó a la nación de Israel que le testificaran, que le contaran a sus hijos las obras que Dios había hecho con ellos, porque lo que no se cuenta se olvida. Y el Señor quería que ellos le trasladaran los testimonios de generación en generación, fueran transmitiéndolo. En aquellos tiempos no era como hoy, que casi todos sabemos leer, sabemos escribir. En aquellos tiempos no todas las personas sabían leer y escribir. Entonces se iba transmitiendo esta de manera verbal, se iba transmitiendo la palabra del Señor. Entonces es importante el que nosotros contemos los testimonios, el que cada uno de nosotros pueda hacer un análisis de cómo era nuestra vida. Eso se lo voy a dejar de tarea para la próxima semana. Cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo es nuestra vida hoy. O sea, que podamos hacerlo brevemente, ese resumen, así como la historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo, también nosotros tenemos una historia que contar y que debemos estar listos para contarla a otras personas acerca del Señor. Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima semana como tarea, y es que podamos hacer ese análisis y podamos ordenar esas ideas que a veces no es tan fácil, y vamos a tener ese tiempecito para compartirlo. Entonces, también vamos a ver, así nos vamos a preparar, quién es usted antes de Cristo y después de Cristo.
Tenemos que la cruz de Jesús, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? La cruz de Jesús es la línea divisora en la historia. No sabe, le voy a invitar para que ustedes me ayuden a leer y no lea yo sola aquí. Aquí estamos, a ver. Vamos a ver. Compartir su historia. Esto ha sido lo que hemos dicho, el texto de Primera de Pedro. Y aquí tenemos este trozo. Vamos a dejar que el hermano Yeltsin puede leer esto que está en azul. ¿Lo ves? Sí, sí. Ujú. Dice pues, ¿quién ustedes antes de Cristo y después de Cristo? La cruz de Jesús es la línea divisoria en la historia de la humanidad. Los acontecimientos tienen fecha antes de Cristo, dice, o Ujú, después de Cristo. La historia personal de sus seguidores también puede ser dividida en dos capítulos. ujú. Bien. Con lo que dice. Ahora, Sí, sus vidas antes de comenzar una relación con Jesús es antes de Cristo, ¿verdad? Y después de sí, Cristo, su vida después de recibir a Cristo. así es. Entonces tenemos un siguiente ejemplo que le puede preparar para compartir su historia o testimonio en cualquier momento en que Dios le dé la oportunidad. Estamos ya en la página 6. En su librito, que ya lo tiene ahí la hermana Lorena, ella va a poder escribir quién era ella y ustedes también cuando tengan su libro, quién era ella, la vieja Lorena, el viejo Jesslyn, el viejo Rudy, y así sucesivamente. Todos ustedes en dos párrafos o uno solo, no tiene que ser muy largo. ¿Cómo Amén. era antes? Un resumen. ¿Y qué pasó el momento del cambio? ¿En qué momento ocurrió? Describa lo que sucedió cuando comenzó su relación con Jesús, qué le hizo entender que Él era la respuesta y qué fue exactamente lo que usted hizo. Recuérdense que la semana pasada hablábamos que para ser miembro de la iglesia la persona tiene que haber experimentado la salvación, haber tenido un encuentro con Jesús, haber confesado a Cristo, recordando lo que Pedro le dijo a los hermanos que estaban allí reunidos, los amigos que vinieron con el alboroto cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Él les dijo que se arrepintieran y se convirtieran para perdón de sus pecados. Era necesario que se arrepintieran, se bautizara cada uno para perdón de los pecados y le dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que hay un momento que fue el cambio y eso tenemos que tenerlo claro para poder organizar nuestras ideas. Amén. No sé, ¿les parece difícil esto? Hacerlo. Bueno, a mí no, No, porque prácticamente eso es como, porque ya en Cristo somos nueva criatura. Y, o sea, yo por lo menos recuerdo de dónde Dios me sacó, para siempre recuerdo eso, para no regresar ahí. ¿Ya me entiendes? Porque si tú no recuerdas de dónde Dios te sacó, vas a decir, vas a volver a regresar. Esa es mi manera de pensar, pues. O sea, yo recuerdo de dónde el Señor me sacó, de dónde estaba estancado, y digo yo, no puedo volver ahí, me tengo que agarrar de Dios, tengo que seguirle para adelante. De Amén. esta manera, pues pienso yo. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo de cómo lo ven esto? O si quieren podemos hacer un audio y lo mandamos al grupo todos. Yo les mando el mío para que ustedes vean cómo yo lo preparo y así también ustedes puedan ordenarlo y hacerlo. Sí, hermana, ¿querían decir algo? Sí, pastora. ¿Mm?
Sí ¿Me que, escuchan? ¿Me escuchan? Sí. que lo envíe yo el mío o que ustedes, No, quería aportar algo con sí. respecto a lo que estamos hablando, un antes y un después. Ujú, Está viendo lo que dice el del audio y como dice el hermano Yeltsin, en mi caso, que vengo de una familia pues católica. eh, yo vengo de una familia católica, pero yo nunca fui fui a una iglesia. Es más, yo era los que decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ujú. Entonces, para mí el momento donde yo acepté empezar una nueva vida y dejar la vieja, eh, eso lo recuerdo muy bien y como es el hermano, lo tengo, no es nada difícil, pues para mí, en mi caso, no es nada difícil poderlo Amén. hacer. Pues me parece muy bien. Entonces, hermana Lorena también quería decir algo. No, Lo- Sí. no, no, pero está bien, no se me hace difícil Bien. hacerlo. Lo vamos a hacer en tres pasos, tres partes, porque a veces lo decimos, pero vamos a ver, ¿quién era yo? Pues yo era así, así, asado. Un resumen, ¿cuándo comenzó el cambio? ¿Qué sucedió cuando comenzó su relación con Jesús? Pues ahí explicar lo que sucedió y qué le hizo entender que Él era la respuesta que usted necesitaba y qué fue lo que usted hizo. Vale. Y el paso 3, ¿quién soy yo ahora? La nueva Yesenia. Entonces ahí describimos la diferencia en ustedes de que Jesús vino a su vida, cómo han sido impactadas sus actitudes, su comportamiento y sus relaciones. Explicamos cómo está creciendo y cambiando a causa de Cristo en su vida. Bueno, eso todo lo tenemos ahí en el PDF, así que cuando ya hayamos escribido estas tres partes de la historia, vamos a compartirla con alguien de nuestro entorno, alguien que usted conozca, puede compartir su testimonio o con alguien en la clase, lo vamos a compartir tipo audio, lo vamos a compartir aquí en nuestro grupo que tenemos, pero también si lo quiere compartir con algún amigo que usted tiene, también lo puede hacer. Siempre buscar oportunidades para nosotros compartir nuestra experiencia, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces yo recuerdo que hermanas se levantaban de la iglesia y simplemente ellas pasaban y decían, yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y por el perdón de mis muchos pecados. Hermano, eso se dice corto, pero eso es profundo. El que el Señor se haya fijado en nosotros, nos haya apartado como pueblo de Él, nos haya salvado. Eso es grande, aunque se dice en pocas palabras. Y a veces quizás no se le dé mucha importancia, pero sí que es bastante importante estar en los caminos del Señor. Como decía el hermano, yo no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó porque yo no quiero regresar allá. No, yo no quiero tampoco regresar allá. Yo no me imagino viviendo un segundo fuera de la gracia de Dios. Sería demasiado Amén. triste y devastador. No, no, no quiero regresar ahí, tumbados los puentes. Y bien, entonces, bien, pues eso se lo voy a dejar de tarea mejor y así podemos avanzar un poquito más. Ahora estamos en la página 7, dejamos ahí atrás lo que es lo que hemos estado hablando, de estar siempre preparado para responder a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza, nuestra historia en Cristo. De eso trataba esta parte. Nuestra historia en Cristo
Y ahora vamos a ver para qué es la membresía de la iglesia. ¿Para qué es la membresía de la iglesia? Ahí puede leer, Stephanie, el cuadrito de aquí que nos dice lo que cubre esta sesión. Ahora voy. Algo más grande. Sí, que no lo logro leer. Ah, bueno, pues a ver, la hermana. Ya, creo que ya. Que Sí, nos vaya la pastora. Esta sección cubre el tema de por qué los cristianos necesitan la iglesia. Ciertamente la membresía es una pieza importante en formar parte de la iglesia, pero su propósito es aún más profundo. Nuestra esperanza es crear verdaderos seguidores de Jesús, que estén tanto conectados como íntimamente involucrados en el cuerpo de Jesús, que estén activos en la vida de otros creyentes, compañeros y en la vida de Cristo. bonito, qué hermoso esto. ¿Se comprende esto? Sí, Verdaderamente que nuestro objetivo, de nuestros objetivos, bueno, la visión de la iglesia es reconciliar al mundo, hablando a nivel general, con Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y eso queremos, que hayan más seguidores de Cristo, que hayan verdaderos seguidores de Jesús, que estemos conectados íntimamente los unos con los otros, involucrados también en el cuerpo de Cristo y activos los creyentes con un compañerismo y una hermandad como el Señor nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Entonces, esta sesión cubre esta parte de por qué, para qué hay que hacerse miembro de la iglesia. Nos dice aquí una actividad de apertura. Bueno, en la primera lección que compartimos, que algunos no estuviste, había una información personal que yo le había pedido que me facilitaran de la primera hoja, que es donde les habla de su momento favorito del día, su edad, su nombre completo, etcétera, etcétera. Así que aquí me está diciendo que le pida la hojita a los que no me la han entregado. Yo le voy a dejar para que me la entreguen mañana, esa hojita, los hermanos que aún no la han entregado. pastora, para los que no estuvimos en la primera lección, que no sabemos de qué hojita habla. Sí, en el libro hay una primera página que nos habla de esto que hablamos, yo presenté ese día. Mira, hay una actividad de apertura en la página 4. ¿Qué dice? Aquí dice cuál es su nombre completo, dónde nació, cuál es su momento favorito de su rutina diaria y cuál es su comida favorita y por qué. ¿Vale? Esto está La página 4, pastora. Digas, En la página 4 dice. en la página 4, sí. Como hay unas páginas no, la página 2, discúlpeme, es la Vale, vale. página 2 del libro. Esa la podrán arrancar cuando yo le dé el librito mañana. Lo he pegado con grapa las hojitas para que no se pierdan, pero esa la podrán despegar. Muy bien, Pero tampoco, pastora. Yo tengo esta. La página 2 es esta. esa misma, sí. Pero no me preguntan nada de eso. No le pregunta ahí en su libro. No. Pues Solo creo está, que, tenía, ¿sabe?
Yo creo que en su libro está en la página 40, en el libro del estudiante, lo vamos a ver. Tengo, sí, hoy llené una que está en la página 39, pero solo es información personal hasta la 39. La 40 no me viene nada. Pues esa es la 39. 39, bueno, nada más que no habla de comida favorita ni eso, solo información personal. Ah, bueno, pues no sé, ya lo miraré bien, porque yo la tengo de todos los hermanos que han hecho. Entonces tiene que estar en algún lugar, si no me la escribirán en una página. Entonces vamos a ver, la iglesia es una pieza fundamental en la vida de cada creyente. Entonces, ¿por qué existe la necesidad de asistir a la iglesia? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Por qué existe la necesidad de asistir a la iglesia, a los servicios? Le llamamos iglesia a veces a lo que es el templo, que nos reunimos, aunque realmente iglesia también se le puede llamar al conjunto inanimado, todo lo que compone el lugar o la asamblea donde nos reunimos todos. Pero ¿cuál es la necesidad de asistir y congregarnos todos juntos en la iglesia? ¿Por qué? Yo digo que para crecer espiritualmente, para ser instruidos en la palabra, porque algunos no sabemos, bueno, Dios nos habla y nos habla, nos redarguye, nos instruye, nos corrige a través de su palabra y Ujú. para tener comunión también con los hermanos, porque eso es lo que no le agrada al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Ana Lorena. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastora, yo creo que es algo que tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba hace unos días, de que debemos buscar la santidad en comunión con la iglesia. Ujú. En comunión los unos con los otros, sí. Es parte, o sea, es como si, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Con qué se compara una persona que no tiene un cuerpo de creyente donde se reúne y se llama ser cristiano? Vamos a ver. Vamos a ver algunos de los conceptos básicos relacionados a la iglesia que deben considerarse unirse a la iglesia formalmente. Hoy discutiremos algunos de los conceptos básicos relacionados a la iglesia y por qué deben considerar unirse a la iglesia formalmente. Bueno, un cristiano necesita la iglesia porque, hermana Nancy, ¿puede leer este párrafo? Dice, nuestro Creador nos diseñó para vivir en relación con los demás. En su infinita sabiduría, Cristo les dejó un patrón a sus seguidores para estar unidos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Y luego dice, hay muchos beneficios en ser parte del cuerpo de Cristo. Por favor, por favor, lea los siguientes versículos de la Escritura y complete la oración por cada una. Amén. Bueno, ahí pasamos a lo que es el libro que tenemos para rellenar. Voy a repartirle los versículos. Romano 12:5 le voy a dar al hermano Rudy. Efesios 12:9 a la hermana Nancy. Ahí nos habla de la iglesia, cómo se conectan los creyentes en la iglesia. Gálatas 6, Romanos 12:5 al hermano Rudy, Efesios 2:19 a la hermana Nancy, Gálatas 6:1 al 2 a la hermana Stephanie,
Hebreo 10, 24 al 25, al hermano Jesslyn. Primera Corintios 12, 4 al 27, a la hermana Lorena. A ver, el título. Luego les daré más. A ver qué nos dice ahí. Disculpe, ¿cuál me dijo a mí? Hebreo 10, 24 al 25. Bueno, Ujú. ¿Doy lectura? Sí, por favor, adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos muchos, porque son muchos los cristianos en todo el mundo, pero sin embargo todos somos miembros. El apóstol Pablo hace la metáfora aquí de la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él hace esa analogía y dice que somos muchos, pero somos miembros los unos de los otros. O sea, yo soy parte de la hermana Stephanie es parte de la hermana Nancy, todos componemos, somos parte de ese mismo cuerpo. Es una forma de que nosotros podamos comprender un poco acerca de cómo es que Cristo gobierna en la iglesia, que la cabeza es Él y nosotros somos el cuerpo. Pero siendo mucho, ninguno va por libre, sino que todos somos miembros los unos de los otros. Efesios 12, 19. Amén. Dice, así que no, dos, ¿verdad? Efesios 2:19. Sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora ya aquí nadie es ningún extraño. Un advenedizo es un extraño que pasó por ahí, alguien que nadie conocía y que llegó. Pero aquí en la familia de Dios nadie, ninguno somos extraños ni allegados, sino que todos somos miembros, somos parte de esta gran familia. O sea que la iglesia nos conecta a los creyentes en un compañerismo, nos conecta en compañerismo. Gálatas 6 del 1 al 2, hermana Stephanie. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Número Amén. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, así la ley de Cristo, y cumplid así la ley de Cristo. Amén, amén. Vemos, ahí nos manda que si vamos a corregir a un hermano que no está caminando bien, no vayamos con arrogancia, sino que yo voy a ir a corregir a ese hermano, a exhortarle, pero es como si me estuviera haciendo a mí misma, considerándote a ti misma, como si fuera uno mismo. Eso nos manda el Señor también a sobrellevar los unos las cargas de los otros. A veces tenemos grandes cargas, a veces no encontramos a quien nos ayude, aparte del Señor, que siempre está dispuesto a ayudarnos, pero como comunidad, como iglesia, debemos de sobrellevarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Entonces, podemos ver que ahí, si tuviéramos el librito delante, la iglesia es un lugar donde descubre, la iglesia provee una familia espiritual que le ayuda, le anima en su caminar con Cristo.
través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, podemos ser ayudados con las cargas y animarnos, como decía la hermana Lorena al inicio, y nos animamos, somos fortalecidos, dice el Salmo 133:3, que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice en el 1. Y luego acaba diciendo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria a Dios. O sea que ahí hay algo espiritual, hay algo que trasciende lo natural cuando el pueblo del Señor se reúne para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y es que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en el medio. Yo estoy ahí en medio. Entonces, por eso es que la cosa es diferente, la cosa cambia. Vamos a ver 1 Corintios rápidamente, ya se nos acaba el tiempo. 12:4. ¿A quién le di ¿es Corintio que va o es hebreo? Hebreo, hermano Yesley. Hebreos 10:24 al 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. El 25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, dice, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Amén, gloria a Dios. O sea que debemos de motivarnos al amor, a las buenas obras y no dejar de congregarnos. Parece que en aquella época, en aquel tiempo también, habían personas que estaban enfriándose y dejando de congregarse. Y el escritor de este libro le escribe y le dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que en aquella reunión es para exhortarnos, animarnos y más aún cuando vemos que el día del Señor, el regreso del Señor se acerca. Ahí vemos que es necesario el congregar. La hermana Lorena, léanos por favor. Le di 1 Corintios 12:4 al 24. Lea el 4 y el 27, porque no. Amén. El 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ujú. Y ahora el 27. Sí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. La iglesia es un lugar donde cada uno descubrimos nuestros dones para el servicio, para servirnos los unos a los otros. Entonces, vemos al apóstol Pablo, como él expresa nuevamente el que nosotros somos miembros los unos de los otros, y la iglesia es el lugar donde la iglesia es como una madre. La madre enseña a su hija, a su hijo. Los hijos no saben cómo deben hacer las cosas porque nacemos que queremos hacer el bien desde pequeño, pero también está la ley del mal. Entonces, el padre y la madre son como entrenadores que nos entrenan para la vida, para que nosotros cumplamos nuestro papel en la sociedad, en la iglesia y sepamos que tenemos una función a donde quiera que vamos. Entonces la iglesia es exactamente igual. Ella es una madre. En la iglesia aprendimos cómo comportarnos en la iglesia. En la iglesia aprendimos a cantar. En la iglesia descubrimos que teníamos gracia para recibir a los hermanos cuando llegaban en la puerta, los amigos que venían por primera vez. Y todo esto es en la iglesia donde descubrimos nuestros dones y nuestros talentos, porque todas las personas tenemos talento, todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Entonces, la iglesia es un buen lugar donde nosotros podemos ponerlo a funcionar. Y con la ayuda del Señor y nuestros líderes, ellos ven esas virtudes, a veces que ni nosotros la hemos visto, pero los pastores suelen ver esto. Yo recuerdo cuando
A mí se me llamó a servir a la iglesia, yo tenía 17 años y el pastor me dijo, y ese pastor está con el Señor, ya se ha ido con el Señor en el año 98 cuando vine para acá. Tuvo un accidente automovilístico y hoy está con el Señor ya muchos años, pero él veía cosas que yo no veía en mí. Decía, sí, lo vas a hacer bien, vas a ver que sí, el Señor te ha puesto gracia, tú vas a liderar a los jóvenes. Y yo, si yo soy la más pequeña de todo, ¿cómo voy a liderar a los jóvenes? Sí, 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 tú puedes hacerlo. Me nombraron y siempre empujándome a hacer cosas. Mi madre también, no, yo no puedo cantar, yo tengo vergüenza. No, 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 la vergüenza, con vergüenza no se come, tú tienes que cantar para Dios. Tú cierras los ojos de un caso, pero no mire la gente, pero tú tienes que hacerlo porque es para el Señor. Entonces, ellos te van, los padres, los líderes nos van direccionando y hasta que llegue el tiempo en el que el Señor completa la obra en nuestra vida. Es importante la iglesia para mí, la iglesia ha sido muy importante y lo es todavía. Y si ilustramos la iglesia, un cristiano sin una iglesia es como un soldado sin un pelotón. Usted se imagina un soldado que vaya a la guerra y no hay un equipo, un pelotón con él, es un blanco fácil. En cambio, si él va con su pelotón, es diferente. Entonces, así es un cristiano. También nos dice que un cristiano que no tiene una iglesia viene siendo como un músico que no tiene orquesta. Vamos a verlo aquí. Ay, que tengo tan- Este ustedes lo tienen en su libro. Un soldado sin un pelotón. Un cristiano sin una iglesia es como un soldado sin un pelotón. Un músico sin orquesta y una oveja sin rebaño. La oveja sin rebaño está indefensa, puede hasta morirse porque no hay un rebaño. Y así seríamos nosotros si no tuviéramos una iglesia. No podemos profesar a Cristo y estar lejos del cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo está todo unido a la cabeza que es Él. Y bien, lo dejamos hasta aquí, son las 10:04. Dios le bendiga grandemente. Esto ha sido todo por hoy. Hemos estado compartiendo acerca de un repaso muy rápido, brevemente, nuestra historia en Cristo, antes y después de Cristo, el estar preparado para hacer defensa de nuestra fe. En la segunda parte, hemos podido ver para qué es la membresía, por qué somos miembros de la iglesia. Hemos visto varias razones por las cuales nosotros debemos pertenecer a una congregación. Y ya para la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar mirando la parte 3, lo que puede esperar de su iglesia. O sea, en la primera lección vimos que para ser miembro de la iglesia debíamos arrepentirnos. Hoy vimos lo que ocurre cuando nos arrepentimos, hay un antes y un después. Hemos visto para qué es la membresía de la iglesia y ahora ya que somos miembros vamos a ver lo que nosotros podemos esperar de la iglesia local la siguiente semana. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le dejo de tarea el videíto, digo, déjame parar.